¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la enésima derivada, el tercero ya. Antes de comenzar, quiero agradecer a ciertos espectadores que me hicieron el comentario de que me veía muy anticuado leyendo y anotando en un cuaderno y que tenía que modernizarme, así que aquí me ven. Menos mal que conozco al dueño de First Supply, no soy muy amigo de él, es medio pesado, pero me facilitó un iPad. ¿Ya? Y la verdad es que, mm, no me resulta porque veo las letras demasiado chicas, así que volvemos a nuestros consabidos papeles de siempre, estos no fallan. En este episodio quiero hablarles acerca de lo que es la manipulación a través del habla, o el hablamiento, como inmortalizó aquel niño que le pusieron el Zafrada posteriormente. Eh Yo recuerdo que desde muy chico, muy, muy chico, me encantaba ver a unos personajes que después ya desaparecieron, que eran los charlatanes ambulantes. Eran estos vendedores de chucherías o de productos así que mostraban como maravillosos, que se instalaban en un espacio, en una calle, y dejaban una maleta, siempre eso era típico, una maleta en el suelo, una maleta de cuero, ya, donde después sacaban algunos elementos, un atril, una mesita, qué sé yo, y distribuían, ponían ahí los productos, los artículos que estaban tratando de vender. Me fascinaba, realmente desde chico me encantaba quedarme viéndolos porque siempre el charlatán decía que después de un rato él iba a dar 3 golpes en la maletita que tenía en el suelo, y iba a salir una culebra a bailar. Y yo en mi candidez infantil, eh, siempre creí el cuento de la culebrita, hasta que un día esas cosas esas cosas que hacen que crezcamos y que son tan duras a veces, quiso el destino que llegara un inspector, le pidió algunos papeles y el tipo tuvo que abrir la maleta, y yo, que estaba ahí al lado, me fijé que adentro de la maleta no había ninguna culebrita, ¿ya? Pero siempre me embrujó, más que embrujarme, me gustaba mucho observarlos y observar de qué forma ellos, a través de este uso del lenguaje, iban encantando a las personas que al final terminaban comprándole, aunque fuera una baratija, pero lo compraban con mucho gusto. Recuerdo incluso una vez que me instalé ya más grande, ya estaba en la universidad, recuerdo ahí en la Alameda, me instalé a ver un charlatán que estaba vendiendo estos aparatos, no sé si alguna vez alguien los conoció, que era como una pantallita así de plástico que te permitía copiar un dibujo, digamos, en un papel, porque la pantalla reflejaba, digamos, la imagen que tenías al otro lado. Y en esa oportunidad este charlatán dijo que, aparte del aparato este,
él vendía un líquido especial para poder limpiarlo, para que no se cuando se ensuciaba había que limpiarlo con un líquido especial que él vendía en un frasquito envasado y que se llamaba H2O. Es realmente increíble y la gente caía y le compraban el frasquito con agua. El tema es que el lenguaje, aparte de ser usado para lo que es fundamental, que es comunicarnos, eh, también yo creo que desde el principio del uso del lenguaje, al poco tiempo de acomodarse los seres humanos al uso de un lenguaje, comienzan también a usarlo para mentir. Vienen también las habladurías, el chismorreo, el pelambre, son maledicencias muchas veces, normalmente. Y aparte de estas mentiras, una variante de ellas eh, es usar lo que se llaman verdades a medias. Es una forma de mentir que es bastante, de repente, difícil de captar, porque están diciendo algo que es verdad, pero hasta por ahí nomás. Te ocultan lo que equivale a mentir, eh, partes fundamentales del mensaje que no quieren que tú conozcas, que tú recibas. Eh, Otra también variante de las mentiras es el lenguaje que se usa para embaucar, para engañar. Y aquí podemos distinguir dos derivadas fundamentales, digamos, de este lenguaje usado para embaucar, para engañar, que se dan mucho en nuestra vida común y corriente, que son, por un lado, el lenguaje de los políticos, al cual me referiré después, y el lenguaje que usan los vendedores. Ahora bien, estoy siendo algo eh, injusto con los vendedores, puesto que ellos utilizan un lenguaje o utilizan el lenguaje de una forma muy especial con el fin de poder manipular las percepciones de sus potenciales clientes, que era lo que hacían los charlatanes, con el fin de destacar las características positivas del producto o del servicio que están vendiendo. Y sobre todo, haciendo esto en desmedro del producto o servicio que venda, similar, digamos, que venda la competencia. Por lo tanto, hay vendedores que son honestos, buenos vendedores, honestos en el decir que ellos no utilizan malas prácticas que ya eh, podemos saber cuáles son. Y también están aquellos malos vendedores, no malos en el sentido de que no vendan, sino que muchas veces, por desgracia, venden, pero eh, utilizando artimañas, malas artes, verdades a medias, eh, que muchas veces son dirigidas, muchas veces, la gran mayoría de las veces, son dirigidas en desmedro de la competencia, es decir, hablar mal, es decir, mire, no vaya a comprarle los muebles al vendedor de la otra cuadra porque resulta que esos muebles están hechos con una madera que, pucha, al par de años se pudre de la nada y se va a quedar sentado en el suelo. ¿Ya? El uso de esas malas prácticas es muy común. Pero también, como les decía, están los buenos vendedores que a través de su inteligencia y sus habilidades y sobre todo de su tenacidad logran vender. En mi vida he conocido a muchos de esos vendedores, incluso un amigo mío, hasta el día de hoy,
que trabajó 15 años siendo uno de los mejores vendedores de una compañía de tecnología y después de esos 15 años, él una vez me dijo: "¿Sabes qué? Durante todo este tiempo no tenía la más mínima idea de lo que estaba vendiendo". O sea, él recibía un un data sheet, una hoja con características, digamos, de los productos que tenía a vender o de los servicios que tenía a vender, y realzaba características de un producto que no sabía, no tenía la menor idea para qué servía, pero increíblemente lograba vender y muy bien. También están, como les decía, esos vendedores que usan el hablamiento para embaucar a través de engaños y mentiras y, como les decía, desacreditar muchas veces a la competencia con argumentos falsos. Un buen vendedor sabe que nunca debe hablar mal de la competencia, sino que debe resaltar las cualidades del producto o servicio propio por sobre el de la competencia. ¿Por qué es mejor este computador? Ya porque tiene, qué sé yo, un chipset Intel o una CPU Intel que, según tales, digamos, eh, información técnica, superior al chip AMD. Estoy citando un ejemplo sin ser necesariamente verdadero. Esto del uso y a veces del mal uso del lenguaje me lleva a hablarles acerca de una expresión que se ha vuelto muy común y que la repiten incluso como loro personas más ignorantes con las que uno se pueda topar, y que es esa expresión que dice: "El lenguaje crea realidad". Voy a leer un pequeño párrafo de una descripción que me pareció bastante precisa acerca de esta frase, que dice: "Al lenguaje se le otorga un poder mucho mayor que el de meramente describir la realidad. Los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto implica que las palabras que usemos para expresarnos acerca de nosotros mismos, de otras personas y o situaciones, moldeará nuestra interpretación de lo que nos pasa, nuestras capacidades y del mundo en que vivimos". Yo no estoy de acuerdo en, la verdad, en la expresión del lenguaje crea realidad, porque yo creo en los absolutos. Es decir, la realidad física es una sola, pero sí existen múltiples interpretaciones de ella, según sea, recurriendo a la física newtoniana incluso, la posición y el movimiento del observador. Les pongo un ejemplo, el efecto Doppler. A lo mejor algunos de ustedes saben, o muchos saben de qué se trata, pero el ejemplo más característico que se emplea para dar una idea de lo que es el efecto Doppler, eh, es el de las ambulancias. Y les voy a leer, antes que eso, les voy a leer la definición de lo que es el efecto Doppler, que es el cambio en la frecuencia de una onda periódica con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de onda. Una o ambas pueden estar en movimiento. Y aquí viene el ejemplo de la sirena de la ambulancia. Muchos y todos hemos escuchado una ambulancia que viene desde lejos y nosotros escuchamos la sirena ta, ra, 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 y cuando pasa frente a nosotros, ra, 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 cuando se aleja, ¿cierto? Ese es el efecto Doppler. No es que la sirena suene ta, na, 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 no, la sirena siempre suena a una misma frecuencia de sonido y no varía. Lo que varía, lo que hace percibir en realidad esta variación del sonido es el efecto Doppler que tiene que ver con la velocidad a la cual nosotros estamos, nosotros nos movemos, puede ser velocidad cero, es decir, estamos en reposo, y el objeto, en este caso la ambulancia, que pasa con esta fuente sonora.
Si nosotros le describiéramos a una persona que jamás ha escuchado el sonido de una sirena acercándose y alejándose, esta persona fijaría en su mente una realidad de que las sirenas suenan tar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 a, ¿ya? No soy muy bueno imitando sonidos, así que perdónenme. Pero todos sabemos, y como les dije, que el sonido es fijo, constante, a una cierta, en una cierta onda, una cierta longitud de onda, una cierta frecuencia, etcétera. Por eso es que estas realidades que se fijan en la mente son relativas a las personas. No es la realidad absoluta propiamente tal. Por eso es que yo no estoy en total acuerdo con la famosa frase: "El lenguaje crea realidad". La venta de humo. Humo. En la industria de la informática se habla históricamente de 2 categorías fundamentales de productos, que son el hardware, para referirse a los fierros, a las máquinas, a lo tangible, y el software, para referirse a los programas, archivos o lo intangible. Pero ya hace un buen tiempo se acuñó un término que se llama vapor, de vapor, vaporware, o sea, que se lleva al lenguaje español coloquial como venta de humo, la venta de humo, es decir, cuando tú estás vendiendo algo que es insubstancial, que no existe, que está generando expectativas, ¿ya? Y eso es lo que hacen los políticos, principalmente cuando están en campaña. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de esa manida frase o eslogan: educación pública, gratuita y de calidad? Sí, es pública, sí, es gratuita y sí, es de calidad, pero de pésima calidad. ¿O se acuerdan del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución? De la paz ni hablar. Y la nueva Constitución, así como vamos, lo más probable es que tampoco. ¿Se acuerdan ustedes de la segunda papeleta del plebiscito de octubre del 2020? Aquella que decía convención mixta o totalmente elegida. ¿Se acuerdan que resultó ganadora esa segunda opción? Totalmente elegida. ¿Se acuerdan de que la lista del pueblo fue la estrellita del show, la que acaparó todos los flashes, porque la gente no quería que los políticos metieran sus manos en ese prístino proceso? ¿Y qué pasó? Se tomaron el proceso igual los políticos, puesto que todo era un engaño. Y allí estaba el Partido Comunista, con el convencional Marcos Barraza a la cabeza. Sí, ese mismo que recibió como héroes a los delincuentes de la primera línea en el ex Congreso Nacional. El mismo al que se le aconcharon los meados cuando una señora le puso una bandera chilena en la cabeza. Ese mismo, el que se lava los dientes cada 4 horas. Allí estaba Fernando Atria, ese comunista que vive en una mansión con una biblioteca digna del Palacio de Versalles. Allí estaba el DJ Stingo, el que iba a poner la música con las que todos bailarían. Ahí estaba las políglota Loncón y el canceroso Bade. Todos llegaron a esa convención engañando, embaucando, usando el hablamiento, y con eso manipularon a medio mundo. Y ahora están haciendo algo muy parecido.
Hablan del texto, que el texto para arriba, que el texto para abajo, que nos vamos a deshacer de los inmigrantes ilegales, que ya no vamos a pagar más contribuciones, harto caras que son. Pero no hablan de las consecuencias de implantar una nueva constitución. Como dijo Javier Rosas hace unos programas atrás y también lo dijo Andrea Íñiguez en un programa con Vanessa Kaiser, ninguno habla del derecho constitucional, no hablan de las consecuencias en nuestro sistema legal, en nuestro sistema jurídico. Nos dicen que en tanto no existan leyes adecuadas al escenario planteado por la nueva constitución, la interpretación quedará en manos de los jueces activistas. Y así como esto, muchas otras consecuencias. No soy especialista en el tema y ya dije que voy a pedir que me expliquen las cosas. Ya lo dije hace un par de programas atrás y sigo sosteniéndolo. Pero sí soy capaz de reconocer cuando me están vendiendo humo. Así que a otro gallo con su hablamiento. Les pido, queridos auditores, telespectadores, que aprendan a instalar filtros en su mente, a distinguir las verdades de las mentiras, sobre todo esas verdades a medias. Aprendan a distinguir la palabra honesta versus el hablamiento del embaucador. Sobre todo, insisto, aprendan a reconocer las verdades a medias. Eso es todo por hoy y nos estaremos viendo el próximo viernes a las 22 horas en una nueva edición de La Enésima Derivada. Chao. Hola a todos, seguidores fieles de Espacio Liberal. Estamos emocionados de presentarles una oportunidad única para enriquecer su biblioteca. ¿Alguna vez has soñado con descubrir grandes libros sin tener que gastar una fortuna? Pues estás de suerte. Llegó la hora de hacerlo realidad con nuestra rifa mensual de libros. ¿Cómo funciona? Es sencillo, cuando donas 2,000 pesos en cualquiera de los programas de nuestro canal, adquieres un cupo para participar en el emocionante sorteo mensual de un libro. Sí, lo has escuchado bien. Con tan solo 2,000 pesos, participas con un cupo del sorteo mensual de libros. Pero hay más para nuestros seguidores más leales. Si te conviertes en miembro de nuestro canal por solo 3,000 pesos al mes, obtendrás un trato excepcional. 3 cupos asegurados para el sorteo mensual. Sí, 3 oportunidades para ganar un libro increíble a mitad del precio. Si deseas más información o estás listo para participar en la rifa, visita nuestro canal de YouTube. No dejes que esta oportunidad se te escape.